Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir tanto a los resis que estoy aquí, presencial en el aula de la 13, como a la gente que nos escucha por Zoom a través de, bueno, por vía online, ¿no? Damos la bienvenida a la presentación a la Escuela de Verano para Residentes, esta nueva edición que tenemos este año, que hemos preparado con mucho cariño la generación de R3, principalmente mis coR Anatolio y Celia García, junto conmigo, y también con el apoyo y el soporte de la Comisión de Docencia, que está David aquí como representante. Nada, sí, bueno, yo soy solamente un invitado, venía un poco para hacer la inauguración junto con los organizadores, porque este es un curso que es muy bonito, yo lo recuerdo con mucho cariño de nuestro año. Es probablemente de los mejores ejemplos que tenemos aquí de cursos organizados por residentes para residentes, que funcionan muy bien año tras año. Y nada, bueno, es que es una iniciativa muy, muy chula, que lo disfrutéis. El tema de inscripciones y demás, o sea, de certificados, ahora os comenta Antonio. Y cualquier cosa, pues nada, estamos aquí para echar una mano con el soporte. Muy bien. Bueno, empezamos con síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Es importante este tema y empezamos y abrimos con ello porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa global de mortalidad y casi la mitad se atribuye a isquemia miocárdica, ¿vale? Vamos a definir qué es síndrome coronario agudo, qué es infarto, qué tipos de infarto hay, qué es lo básico que tenéis que saber ante un paciente que se presenta con dolor torácico, ciertas cosas fundamentales del electro, biomarcadores, manejo médico invasivo del síndrome coronario agudo, algunos casos clínicos y bueno, conclusiones, ¿no? Para que yo vea a casa. Bueno, si hay un síndrome coronario agudo, por fuerza, ¿no? Debe haber un síndrome coronario crónico que no vamos a tratar en la charla de hoy porque ya sería extensísima, ¿no? Que típicamente el paciente que presenta con angina de pecho estable y porque tiene placas de ateroma en las arterias coronarias. ¿Qué es el síndrome coronario agudo? Pues es una disminución aguda, evidentemente, del flujo sanguíneo miocárdico por una oclusión total o parcial de una arteria coronaria del corazón. Y dentro de este síndrome tenemos tres escenarios distintos, ¿no? Sería la angina inestable, el síndrome coronario agudo con elevación del ST y el sin elevación del ST, que vamos a ver qué son cada uno de ellos. Para la charla, ¿de acuerdo? Pues yo me he basado principalmente en las guías europeas de cardiología, que bueno, los cardiólogos las que habréis leyendo, alguien que se dedica a intensivo o a urgencias, pues también nos voy a echar un ojo, pero son bastante farragosa, la de con elevación del ST ya tiene 6 años, que bueno, ha cambiado un poco en ciertas cosas, pero principalmente tenerla en cuenta que esas son. Y luego, si queréis leer algo complementario a la propia charla de hoy, yo os dejo estos dos artículos, uno del Lancet y otro del JAMA, que son de hace un año, y yo os recomiendo que le echéis un vistazo al capítulo 17 del manual en el que se habla de este tema. Bien, lo primero, ¿qué es infarto? Cuando hablamos de infarto, ¿qué es? Pues bueno, estos se reunieron los cardiólogos europeos, la Sociedad Europea de Cardiología en el 2018 y nos dicen que lo fundamental, ¿no?, es tener en cuenta la curva de las troponinas, que luego hablaremos de ellas, que tiene que ser una curva patológica y además tenemos que tener al menos una de las siguientes condiciones: que el paciente se presente con síntomas de isquemia miocárdica, que tenga cambios isquémicos en el electro, que luego vemos cuáles son, que tenga ondas Q patológicas, que esto hay distintos criterios, pero por lo general quedaos que tienen una duración de más de 4 milisegundos, o que por imagen, normalmente por ecocardiograma, veamos alteraciones segmentarias de la contractilidad, o bien que en el cateterismo veamos un trombo coronario. En tipos de infarto hay 5, pero yo quiero que os quedéis con 2, que son los más frecuentes, ¿de acuerdo? El tipo 1, que es el clásico, que es la rotura o erosión de la placa aterosclerótica, y el tipo 2, que sería por un desajuste, un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Empezamos con lo gordo. Paciente con dolor torácico, que viene andando, que le puede hacer realizar la anamnesis. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, lo fundamental, es tener un electrocardiograma, que tiene que estar realizado e interpretado en los primeros 10 minutos. No vale hacer el electro y ya lo veremos. Hay que verlo en los primeros 10 minutos, hay que apuntar si ese electro está realizado con o sin dolor y a qué hora se hace, ¿vale? Y luego ya si le preguntamos al paciente, porque no es lo mismo el paciente que viene con un dolor torácico típico, retroesternal, opresivo, con cortejo vegetativo, que el paciente pues, que cuenta a lo mejor una epigastralgia. Pero bueno, aún así, mucho cuidado con los dolores torácicos atípicos, que en pacientes ancianos, en mujeres, en ya previamente revascularizados, pacientes con deterioro cognitivo, nefrópatas, diabéticos, puede ser un infarto perfectamente, ¿vale? En la exploración física sistemática, pero especial atención a los soplos y a la clasificación de Philip-Kimball. ¿De acuerdo? Que esta clasificación es importante porque es pronóstica. A mayor grado, mayor mortalidad.
paciente con Kimball 1 es el paciente que está bien, sin insuficiencia cardíaca, a mayor grado de insuficiencia cardíaca hasta el grado 4, que sería el paciente que entra ya en shock cardiogénico, ¿vale? Y de la analítica sanguínea, importante hacer un estudio general básico, pero especial relevancia a los biomarcadores, ¿vale? Paciente con dolor torácico y este electrocardiograma, ¿qué hacemos? Pues sudar, y si nos quedan muchas dudas, llamar a cardiología, ¿no? Que en nuestro hospital es 68242. La guía europea de cardiología nos resume, ¿no?, esto del perfil del paciente, el electropatológico, las troponinas, pues que según, ¿no?, en qué escenario estemos, pues hay una probabilidad mayor de infarto, por lo tanto tendremos que hacer un cateterismo, o no la hay, y si el electro es normal y las troponinas son normales, se puede descartar que ese paciente tenga razonablemente un infarto. Vale. Electrocardiograma, ¿qué es lo primero que tenemos que ver en un paciente que tenemos sospecha de isquemia? ¿Tiene elevación de más de 1 milímetro del ST en 2 o más derivaciones contiguas o no? Porque si la tiene, eso hasta que se demuestre lo contrario, es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, es un infarto, ¿vale? Otras opciones, otros escenarios, que tenga ondas T hiperagudas, ¿vale? Ondas T picudas, que eso podría ser una hiperpotasemia, pero también puede ser la antesala de una elevación del ST, que sería también un infarto. Y luego tenemos otro escenario que sería un descenso generalizado del ST con un ascenso del ST en AVR, ¿vale? Que luego veremos qué traduce. Y luego está el paciente que tiene dolor torácico y tiene un bloqueo de rama izquierda que no era conocido o que no se sabe si era conocido o no. En estos casos tenemos que ver el bloqueo de rama izquierda. Esto es un bloqueo de rama izquierda normal, ¿no? En V1, onda RS negativa, y en V6, onda R ancha y mellada, positiva. Si nosotros tenemos un paciente con un bloqueo de rama izquierda que tiene una elevación concordante del ST, es decir, que en derivaciones V4, V6 o en cara lateral alta tiene un ascenso del ST de más de 1 milímetro, que es concordante con el ascenso de la onda R, eso es muy subjetivo de infarto. Y lo contrario, si en V1, V2, V3 tiene un descenso del ST concordante con esa onda RS, también es muy sugestivo de infarto, ¿vale? Hay otros criterios de Garbosa que nos sugieren, pero no son tan sugestivos como estos dos, ¿de acuerdo? Elevación o descenso concordante con el ST, cuidado con los bloqueos de rama izquierda en pacientes que no los teníamos conocidos y que presentan con electro patológico. De anatomía coronaria, derivaciones del electrocardiograma, yo estoy seguro que ya os lo sabéis, solamente recordar que el descenso del ST es menos grave que el ascenso del ST, porque el ascenso del ST traduce una lesión de todo el miocardio, una lesión transmural, ¿vale? Esto es la localización de las lesiones coronarias dentro del electrocardiograma según dónde tenemos el ascenso, ¿de acuerdo? Si el ascenso está en V5, V6, estamos pensando que la cara lateral baja es la que está afectada, 2-3 OVF, cara inferior, y así con cada una de ellas, que estoy seguro que también lo sabéis. Del electro, siempre, por favor, comparar con previos, buscar en la intranet, buscar si los tienes hechos durante el ingreso, si en el ORUS hubiera algún comentario de cardiología previamente. Pues no es lo mismo tener un electropatológico que es igual que el previo o que tiene cambios distintos, ¿vale? Y seriar el electro en caso de cambio en la clínica. Si el paciente tenía dolor, se queda sin dolor y vuelve con dolor, hay que hacerle otro electro, ¿vale? O si quedan dudas, siempre viene muy bien repetir el electro para ver si hay cambios dinámicos de la repolarización. Y luego, hemos visto cómo se localiza la lesión, pero no olvidéis también que esto es un electrocardiograma de 12 derivaciones convencional y que según el caso hay que solicitar posteriores y derechas. ¿Cuándo hay que solicitarlas, no? ¿Cuándo hay que solicitar las derivaciones derechas? Pues cuando sospechemos que hay un infarto de ventrículo derecho por la clínica, porque el paciente sabemos que tiene un infarto inferior, de acuerdo que por anatomía coronaria eso puede también estar afectado el ventrículo derecho, o porque nosotros veamos que en las derivaciones más derechas, entre comillas, del electroconvencional hay una elevación del ST, ¿vale? En cuanto al infarto posterior, ¿no? Si nosotros vemos un descenso en V1 o V2, tenemos que tener cuidado de que eso no traduzca, o sea, que sea un descenso especular de un ascenso en la cara posterior, ¿vale? En los infartos inferiores y en los laterales también se puede ver afectada la circunfleja y está muchísimo cuidado porque es que los electros convencionales, los de 12 derivaciones, no se ven, son normales, pero es que hay que tener ¿no? mucha duda diagnóstica y solicitar las derivaciones posteriores para descartarlo o para verlo, ¿vale? Si tenemos un descenso del ST generalizado con ascenso en VR, esto nos traduce que hay una isquemia extensa de todo el miocardio. No es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es con, ¿vale? Porque es una enfermedad multivaso o que el tronco coronario izquierdo común está también tapado.
Y luego otro electro que no es como tal con elevación del ST, pero que se trata de efectos prácticos prácticamente como uno, es las T de Wellens, ondas T negativas picudas en precordiales, eso es la descendente anterior que está tapada y hay que abrirla. Nos vamos al otro escenario. El paciente sí que no presenta la elevación de más de 1 milímetro del ST, pues vamos a ver si estamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación, ¿no? Si tiene una depresión del ST de más de medio milímetro en 2 o más derivaciones, cuidado. Si tiene cambios de nuevo en la onda T, cuidado. Si tiene una elevación que es transitoria de menos 20 minutos, pues en principio sería sin elevación. Que tenga un bloqueo de rama derecha con estas características, o muchas veces que el electro sea normal, que el 30% de los escasez son con electro normal y tiene un infarto. La troponina, ¿qué nos dice la troponina? Si son normales, en principio, si el dolor torácico está muy bien contado, la probabilidad de es muy alta, angina inestable. Estos pacientes ingresan en cardiología. Y si están elevadas, que más de 5 veces el límite superior de la normalidad, que en nuestro centro en el 12 sería más de 70, eso por definición, salvo haya otras causas de elevación de troponina o no nos quede en duda, es un infarto sin elevación del ST. Y en cuanto a los biomarcadores, son un complemento a la clínica y el electro, pero son un complemento imprescindible, ¿vale? No podemos diagnosticar o descartar un infarto sin tenerla. Aquí en el 12 de octubre se serian en 0 y 3 horas, ¿de acuerdo? Troponina basal y a las 3 horas, aunque ya hay algoritmos validados para 0 y 1 hora que todavía en nuestro hospital no están validados. Próximamente se supone que sí, pero bueno, eso me dijeron a mí también cuando era R1 y seguimos con el algoritmo 0-3 horas, así que no sé cuánto va a ser ese próximamente. Y luego el ProBNP no nos diagnostica el infarto, pero sí que nos da un valor pronóstico, ¿no? Pues si tiene el ProBNP elevado, en principio habría que ver si no tiene insuficiencia cardíaca leve, ¿no? Que sería un Kilik-Kimball 2. Y luego mucha atención a la anemia y a la insuficiencia renal o para valorar otro diagnóstico. Importante de la seriación, que esto es una cosa que no está muy presente en nuestras cabezas, que es elevación, pero también descenso, ¿vale? Elevación o descenso de al menos un 20%. Por favor, elevación o descenso de al menos un 20%. Fundamental. ¿Qué nos dice la Sociedad Europea de Cardiología? Que si está clarísimo que es un infarto, pues es un infarto al CATE, que lo tenemos descartado, pues alta o búsqueda de otra causa de dolor torácico, ¿no? Si tenemos dudas, siempre nos va a ayudar mucho la tercera troponina y el ecocardiograma. ¿Cuándo hay que pedir un ecocardiograma de forma urgente? Si el paciente está inestable, está chocado o hay sospecha de complicaciones mecánicas del infarto, ¿de acuerdo? Por el motivo que sea. Y siempre que hagamos en un infarto una angioplastia, luego tiene que tener un ecocardiograma. Pues si el paciente tiene una FEBI de menos del 40%, hay que repetirlo las 6-12 semanas, y si tiene menos de un 35%, lo tiene que valorar un cardiólogo para ver si tiene indicación de un implante de un DAI, de un dispositivo automático implantable o no. No olvidéis que las troponinas no son exclusivamente de infarto, que hay otras muchísimas causas de la troponinitis o de la hipertroponinemia, ¿no? Que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga una arritmia, que tenga una emergencia hipertensiva, que tenga una disección aórtica, que tenga un TEP, la insuficiencia renal. Hay muchísimas otras causas, ¿vale? Y muchísimas otras causas de dolor torácico, que no olvidéis que al final lo más importante, bueno, lo más frecuente son los trastornos de ansiedad y la crisis de pánico, ¿no? Y ahora nos metemos ya directamente en el manejo. Vale, tenemos nuestro paciente en el que tenemos la sospecha de síndrome coronario agudo, ya lo tenemos diagnosticado. ¿Qué hacemos? Empezamos con el síndrome coronario agudo sin elevación, ¿vale? Medidas generales. Este paciente tiene que estar monitorizado, ¿de acuerdo? Si hay en urgencia, en prioridad 2. Si es aquí en la planta, tendría que ir a la planta quinta, a la planta de cardiología. Oxígeno, si tiene indicación, no hay que poner a todos los pacientes oxigenoterapia. Si está en insuficiencia cardíaca, hipertensión, tiene arritmia, había que tratar esos eventos. Y desde el momento que nosotros tenemos claro el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación, hay que dar aspirina, dosis de carga 300 miligramos, salvo contraindicación, que es básicamente que el paciente esté sangrando, que tenga una úlcera péptica activa o que el paciente sea alérgico a aspirina, tampoco hay mucho más, ¿vale? Y luego, el segundo antiagregante es una cosa que va a decidir cardiología, al menos en nuestro centro, y va a ser tras realizar la coronariografía, ¿vale? Para ver qué hacemos con el paciente. Porque si el paciente al final no tiene un infarto, darle un segundo antiagregante no tiene sentido y lo vamos a tener un riesgo hemorrágico gratuitamente. Si el paciente va a cirugía, estamos en las mismas, ¿vale? Más riesgo hemorrágico. Y si el paciente va a angioplastia, pues ya decidirá el cardiólogo si es ticagrelor, prasugrel, en función del perfil clínico y demás, ¿vale? Si el paciente está anticoagulado, en principio se mantiene la anticoagulación. Y si no lo está,
Si se va a realizar una angioplastia, se pone de elección fondaparinux, ¿vale? O enoxaparina o otra heparina de bajo peso, si no tenemos fondaparinux disponible, hasta que se haga la angioplastia. Durante la angioplastia, el hemodinamista decide si le quiere poner heparina no fraccionada o no. Y luego también tenéis que tener atención, ¿no?, en pacientes con este dolor, que lo que les va a venir fisiopatológicamente mejor para la resolución del dolor son los nitratos, ¿vale? Que aquí os dejo cómo se pone la nitroglicerina intravenosa, que tirola en función de cómo está el dolor y cómo está la tensión. Cuidado con pacientes que si están tomando o han tomado recientemente las últimas 72 horas sildenafilo, que podemos ponerlo en un bache hipotensivo bastante importante. Y estos pacientes todos deberían tener estatina de alta intensidad, atorva 80 o rosuvastatina 20, independientemente de cómo tengan el colesterol, y considerar también, si los vamos a doble agregar, si tienen o no indicación de IBP. Aquí os dejo los distintos antiagregantes que hay inhibidores del P2Y12 y las dosis, que no voy a meter en ellos. Y en cuanto al manejo invasivo del sin elevación del ST, pues si tenemos angioplastia en nuestro centro, ya veremos en cuánto tiempo. Si no hay angioplastia en nuestro hospital, lo tenemos que derivar a un centro en el que sí la haya, ¿vale? Pacientes de muy alto riesgo, son criterios bastante, ¿no?, lógicos y de sentido común. Está inestable, que está en insuficiencia cardíaca, que tiene arritmias que le pueden poner en peligro su vida, que el paciente sigue con dolor a pesar de los nitratos y de analgesia, pues ese paciente hay que hacer una coronariografía lo más pronto posible, idealmente en las primeras 2 horas desde el diagnóstico. Si estamos en un paciente de alto riesgo, ¿por qué ha elevado troponina? Porque tiene cambios dinámicos de la repolarización, o porque tiene un score de Grace de más de 140, que esto cada vez se le da menos importancia, pero que lo sepáis que hay calculadoras que te miden los distintos parámetros de esta escala, y que si es más de 100, si el score nos da de más de 140, en principio habría que hacer un cateterismo diagnóstico en las primeras 24 horas, ¿vale? Una coronariografía precoz. Y si es de bajo riesgo porque no cumpla ninguna de estas causas, ¿de acuerdo?, se podría diferir o demorar el estudio con cateterismo, y ya lo estudiaríamos de forma un poquito más tranquila, ¿vale? Síndrome coronario agudo con elevación del ST, lo hemos dicho, hasta que se demuestre lo contrario es un infarto, y en estos pacientes hay que correr, ¿vale? Y en nuestro centro los tiene que ver cardiología lo más pronto posible, y hay que avisarles pues, prácticamente de inmediato, ¿vale? Mientras que nosotros vamos haciendo el manejo médico. Medidas generales, lo mismo, ¿de acuerdo? Pero estos pacientes, como también los síndromes coronarios sin elevación del ST de alto, muy alto riesgo, tienen que estar al menos las primeras 24 horas en una UCI coronaria o en una unidad de cuidado intensivo como la nuestra, la nuestra sería la UCI coronaria, ¿vale? Y aquí desde el diagnóstico sí que se recomienda dosis de carga de aspirina y del inhibidor del P2Y12, que esto lo va a decidir cardiología, ¿de acuerdo?, en función de si el paciente ha tenido un ictus hemorrágico isquémico en los últimos meses, según la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, ¿de acuerdo? Eso lo deciden ellos. Y en cuanto a anticoagulación, estatina y tal, es muy similar, ¿vale? Aquí esto duele muchísimo y es importante disminuir la descarga adrenérgica, entonces sí que, bueno, no te recomiendan con un grado de evidencia muy alto, pero sí que los consideres la administración de morfina u otros opiáceos para controlar el dolor, ¿vale? Mucho cuidado en poner nitrato a pacientes con infarto de ventrículo derecho, que les vamos a empeorar su hemodinámica y el paciente pues, se puede poner muy malo. Y esto, como hemos dicho, ¿vale? Desde el diagnóstico, cardiología, sería todo 4. En estos, ¿qué hacemos? ¿Vale? Invasivo, ¿qué hacemos con la angioplastia? Pues depende, ¿han pasado menos de 12 horas desde el inicio de síntomas? Sí, han pasado menos de 12 horas. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer la coronariografía? Porque idealmente se debería hacer en las primeras 2 horas. Pues si tardamos menos de 120 minutos, hacemos la angioplastia directamente. Si se va a demorar más de 2 horas, ponemos fibrinolisis y que valoren la angioplastia. Si no tenemos angioplastia aquí, que lo tenemos que derivar a un centro en el que tengan angioplastia disponible. Si la fibrinolisis es efectiva, se hará una coronariografía precoz, primeras 24 horas, ¿vale? Si no es efectiva, se hace coronariografía lo más pronto posible de rescate. ¿Y qué es efectiva? Que cumpla estos criterios. Que el ST descienda más de un 50%, que el paciente se quede sin dolor y que aparezcan las arritmias de reperfusión, ¿de acuerdo? Que es el ritmo idioventricular acelerado, que sería básicamente un paciente en el que tú ves el electro, piensas que tiene una taquicardia ventricular, pero no está taquicárdico, está en menos de 100 latidos por minuto. Después de un cateterismo o de la fibrinolisis, nos sugeriría que ese paciente ha reperfundido. Si han pasado más de 12 horas,
Pues depende del caso, ¿vale? Si el paciente sigue con dolor, con cambios dinámicos en el electro o está inestable hemodinámicamente, hacemos angioplastia. Si ya ha pasado más de ese tiempo, más de 48 horas y el paciente está bien, se suelen manejar como pacientes coronarios crónicos, ¿vale? Cuidado, de acuerdo, si no estamos planteando fibrolisis, que esto normalmente lo ponen ya directamente los cardiólogos, que no tengan contraindicaciones, ¿vale? Que aquí tenéis la lista, pero que es básicamente paciente que tenga cualquier sangrado activo o cualquier enfermedad o factor de ello con alto riesgo hemorrágico, ¿vale? En nuestro centro hay varias opciones farmacológicas, pero aquí ponemos alteplasa, por lo general, ajustado a peso en 60 o en 30 minutos con un bolo de 15 miligramos. Durante la hospitalización vamos a tener que ver si el paciente tiene indicación de doble antiagregación y anticoagulación, durante cuánto tiempo la tiene, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, si hay que manejar la estrategia terapéutica frente a la IC, ¿vale? Que esto vamos a hablar mañana en la charla de insuficiencia cardíaca, y luego el tratamiento antiaginoso si precisa, el hipolipemiante, el antidiabético, fundamental la rehabilitación cardíaca, modificar el estilo de vida, si el paciente fumaba, que por favor deje de fumar, que eso salva más vidas que los beta bloqueantes, la espinolactona y todo lo que queráis. Habría que vacunarlo anualmente frente a la gripe, ¿de acuerdo? Porque sería factor de riesgo para ella. Y los pacientes que por comorbilidades o por muy ancianos, deterioro cognitivo, que no se les vaya a hacer angioplastia, hay que tenerlos anticoagulados la primera semana o hasta que les vayamos a dar el alta. Y el resto, pues en principio se maneja de forma similar. La duración de la doble antiagregación va a depender del perfil del paciente, que esto también hay scores que aquí no he mencionado porque cada vez nos dicen más que es lo que diga el clínico, el cardiólogo, ¿vale? Que según la evaluación del paciente nos va a definir si es alto o muy alto riesgo isquémico o hemorrágico, ¿vale? Yo lo que quiero que os quedéis de aquí es que de forma crónica, cuando ha pasado el primer año, solo hay un escenario en el que el paciente tiene que estar doble antiagregado. Por lo que si ingresa un paciente en medicina interna que se le ha hecho una angioplastia hace un año y está doble antiagregado, salvo que en el informe de cardiología especifique que tiene un alto riesgo isquémico, ese paciente hay que plantearse quitarle el inhibidor del P2Y12 y dejarle únicamente con mono antiagregación, ¿vale? Y en la duración de la terapia con indicación de anticoagulación oral indefinida de forma crónica, por el motivo que sea, por una FA, por una válvula mecánica, pues dependiendo del escenario vamos a estar con doble terapia, es decir, antiagregado y anticoagulado, o con triple terapia, pues mínimo 7 días con triple terapia y luego veremos en función del escenario cuántos meses lo mantenemos. Y lo mismo, de forma crónica el paciente se mantiene únicamente con anticoagulación. Entonces, si hay un paciente que ha tenido un infarto, que tenía una FA y está antiagregado y anticoagulado, hay que revisar ese paciente, ¿vale? Otros infartos con lesiones coronarias no obstructivas, ¿vale? Cosas que tenéis que conocer también. El síndrome de Takotsubo, que seguro que os suena, paciente con dolor, que eleva troponinas, que le hace el cateterismo, las coronarias están bien, ¿vale? Y que le hacemos un estudio por ecocardiograma, por ventriculografía, y que vemos una quinesia apical distal, que el ápex del ventrículo izquierdo no contrae adecuadamente, y si veis los segmentos basales del ventrículo izquierdo hipercontraen, ¿vale? Y este paciente se debería recuperar de forma completa, ¿vale? Eso es el síndrome de Takotsubo, que es una miocardiopatía de estrés por un evento estresante. Luego está el MINOCA, ¿vale? Que es paciente con infarto, todo apunta a infarto, le hacemos un cateterismo y no vemos lesiones coronarias obstructivas. Es un diagnóstico de exclusión porque hay que descartar otras causas de daño miocárdico y luego la cardioresonancia nos puede descartar esas causas si tenemos dudas y nos puede dar algunos datos que nos sugieran el diagnóstico, ¿vale? Esto es infarto de miocardio sin alteraciones o sin obstrucciones coronarias. Y luego la angina vasoespástica, que el diagnóstico sería mediante un test de provocación. Importante que estas no se tratan con metabloqueantes, sino con verapamilo, dialtacien, con ditecen, con calcio antagonista. Y ya acabamos con los casos clínicos, ¿vale? Que os pediré participación. Varón de 26 años, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por un dolor torácico con cortejo vegetativo, con sensación de muerte inminente de 30 minutos de evolución y este electro, ¿vale? Nos dicen que el paciente está en seguimiento por un trastorno de pánico, ha tenido un evento estresante y que ha mejorado el lorazepam, ¿vale? ¿Quién se preocupa con el infarto? Mano derecha. ¿Quién no se preocupa del infarto? Mano izquierda. Vale, gente no preocupada, ¿de acuerdo? Y si os digo que el paciente ha consumido cocaína recientemente y que el dolor le ha vuelto, le hemos dado otro lorazepam y paracetamol y sigue con dolor, ahí nos preocupamos, ¿no? Vale, hemos visto el electro no vemos elevación del ST de más de 1 milímetro. Vale, vamos a ver si tiene alguna de estas características, no tiene depresión del ST,
No vemos cambios en las ondas T, ¿no? Pero bueno, habría que compararlo con los previos. Y no vemos un último de rama derecha. Aparece un electrocardiograma normal, que aún así el 30% de los casos son una escasez. Le pedimos una troponina y nos sale de 45. Paciente de 26 años, 45 de troponina. A ver, no es más de 70, ¿no? Que en principio sería diagnóstico, pero no nos preocupa. Ya el paciente se ha quedado sin dolor. Le seríamos a las 3 horas y nos sale 27. ¿Quién se ha despreocupado de infarto? Mano derecha, ¿vale? ¿Quién sigue pensando que el paciente tiene un infarto? Mano izquierda. Mucha gente que sigue pensando que tiene un infarto. Elevación o descenso de más del 20%, ¿vale? Este paciente, hasta que se muestre lo contrario, tiene un infarto. Cuidado, ¿vale? Nos avisan ya los traumatólogos porque dicen que era un paciente que tenía una fractura tibial, que le iban a dar mañana de alta, que tenía una molestia ahí en la zona external y que le han hecho un electro que, bueno, que no les parece claramente muy llamativo, pero que sí que tiene alguna cosilla rara. Bien, pues nosotros le echamos un vistazo al electro, ¿no? Y sí que nos llama la atención que tiene un descenso del ST, pues las derivaciones precordiales, ¿no? Que V1 quizá no tanto, pero en V2, V3, V4 y también un poquito V5 es bastante llamativo, ¿no? Pues estamos aquí, ¿no? En este escenario. Vale, pues sabemos que tiene un síndrome coronario agudo si cuenta el dolor bien, si tiene un electropatológico que no tenía previamente, le damos la carga de atiro si no tiene contraindicaciones, hablamos con la planta de cardiología, a ver si lo podemos trasladar a la quinta, telemetría, si sigue con dolor y está hipertenso, nitroglicerina, pantoprazol de 40 si hay que darlo, la atorvastatina si queremos, y le pedimos la troponina, ¿vale? Y nos quedamos, digo, bueno, el paciente está bien, se le quita el dolor, vamos a esperar la troponina y ya lo comentamos tranquilamente con cardiología y tal, no hace falta que corra. Nos sale la troponina de 2230, que nos asustamos un poco, ¿no? Y le echamos un vistazo al electro, le echamos un vistazo y nos acordamos de eso que nos dijeron, que los descensos no podían traducir un ascenso especular, que V2, V3, y nos dice, le preguntamos a nuestro adjunto y nos dice, pídele unas derivaciones posteriores, y efectivamente le pedimos las derivaciones posteriores y tiene un ascenso del ST en V8 y en V9, ¿vale? El paciente tenía un infarto con elevación del ST, había que haber avisado a cardiología desde el primer momento, doble antiagregación, intentar hacer una angioplastia en las primeras 2 horas, ¿vale? Menos mal. Esto que os he comentado antes, ¿vale? No es elevación del ST, no es descenso del ST, pero son cambios en las ondas T, ¿no? Son ondas T negativas, simétricas, en todas derivaciones precordiales. Estos son las T de Wellens, ¿vale? Este electro es claramente patológico. Un paciente con dolor y este electro, cardiología, ¿vale? Descendente anterior, tapada, hay que abrirla. Y luego este otro electro, ¿vale? Que igual que el descenso del ST que hemos visto antes, que hay que sospechar el ascenso en cara posterior, esto que es un descenso generalizado con ascenso en AVR, esto es una enfermedad multivaso o de tronco hasta que se demuestre lo contrario y también lo que tiene que ver cardiología lo más pronto posible. Y ya acabamos con los mensajes para llevar a casa. En el manejo agudo, importantísimo, electro realizado e interpretado en los primeros 10 minutos desde la visita médica, clínica, electro, troponinas, definimos qué tipo de síndrome coronario agudo tenemos delante, telemetría, soporte, antiagregación y a largo plazo, de acuerdo, estatinas, todo lo demás. Estilo de vida, tratamiento optimizado, como vamos a ver mañana según la FEBI, y importante que podéis hacer vosotros cuando estáis revisando antecedentes, cuando estáis revisando medicación habitual, ver si el paciente está doble antiagregado, en triple terapia o cómo está, para ver si tiene indicación o no, ¿vale? Y ya acabamos por hoy. Me acuerdo, muchísimas gracias.